Rouen y Évreux son dos ciudades reales del norte de Francia. Nostradamus las escribió en 1555, junto a una frase sobre 7 meses de gran guerra y gente muerta por el mal. ¿Por qué casi 5 siglos después, varios intérpretes juran que ese verso describe el 2026 que estamos viviendo? Todo se reduce a una sola palabra del mismo poema, una que él nunca pudo entender del todo. Pero para descifrarla, primero tienes que saber qué escribió exactamente, y por qué nadie consigue ponerse de acuerdo. Michel de Nostredame, médico y astrólogo de la Provenza, publicó en 1555 un libro titulado Les Prophéties. Dentro casi 1000 cuartetas, poemas de 4 versos escritos en francés antiguo, salpicados de latín, con errores de ortografía que muchos creen deliberados. No fechó casi nada. No nombró casi a nadie. Y precisamente esa niebla es la que, siglo tras siglo, deja que cada generación lea en sus versos su propio miedo más grande. Imagina las páginas amarillas a la luz de una vela. Frases que parecen acertijos. Nostradamus nunca dijo, esto pasará en tal año. Escribió imágenes, ríos de sangre, fuego que cae del cielo, un gran hombre derribado a plena luz del día. 4 siglos después, cuando el mundo tiembla, alguien abre el libro, encuentra un verso, y de pronto encaja con la última noticia. Casualidad, dicen unos. Aviso, dicen otros. Nadie cierra el debate, pero hay una cuarteta que en los últimos meses ha vuelto a circular más que ninguna otra. Habla de 7 meses. Habla de guerra. Habla de gente que muere, según el verso, por el mal. Y termina con 2 nombres concretos, 2 ciudades reales que cualquiera puede encontrar en un mapa. Esa cuarteta es el corazón de todo este revuelo. Así que vamos a leerla, palabra por palabra, sin adornos. El verso traducido dice algo así: 7 meses de gran guerra, gente muerta por el mal. Rouen, Évreux, el rey no fracasará. Rouen y Évreux son 2 ciudades del norte de Francia, en Normandía. Para un lector del siglo XVI, eran nombres familiares, casi locales. Para los intérpretes de hoy, en cambio, lo único que importa es la primera mitad: 7 meses, gran guerra, muertos. Lo demás lo dejan caer en el olvido. ¿Por qué 2026? Porque Nostradamus no puso fecha, y eso es justo lo que permite moverla. Los intérpretes la enganchan al conflicto que más arde en cada momento. En los últimos meses, muchos la han atado a la tensión en Oriente Medio, a frentes que no se cierran, a guerras que ya no se miden en días sino en estaciones enteras. 7 meses deja de sonar a poesía. Empieza a sonar a calendario. Aquí conviene frenar un segundo. Ningún historiador serio acepta que Nostradamus predijo nada con precisión. Sus cuartetas son tan vagas que sirven para casi cualquier época. Hubo quien las aplicó a Napoleón, a las 2 guerras mundiales, al 11 de septiembre. Pero espera, porque la cosa se pone más rara. En el mismo bloque de versos aparece una imagen que en 1555 era imposible de entender, y que hoy describe un arma muy real. Antes de llegar a esa imagen, hay otra cuarteta que los intérpretes colocan justo al lado de la guerra. Habla del Tesino, un río que nace en los Alpes suizos, y dice que se desbordará de sangre. Suiza, el país que durante siglos fue sinónimo de neutralidad, convertido en escenario de matanza. Para quienes leen estas profecías, no es geografía, es la idea de que ni el rincón más seguro de Europa quedaría intacto. Y hay más. Otro verso habla de 3 fuegos que se alzan por el lado del este, mientras Occidente, en silencio, pierde su luz. Los lectores modernos leen ahí un cambio de poder, el ascenso de las potencias orientales y el declive lento de Europa y Estados Unidos. Otra cuarteta menciona un fuego que cae del cielo. Misiles, dicen unos. Una tormenta solar, dicen otros. Nadie se pone de acuerdo, y esa es la trampa. Entre todos esos versos hay uno especialmente inquietante. Dice que el gran hombre será derribado de día por un rayo. ¿Un rayo? ¿Un líder muerto de forma súbita, en público, a plena luz? ¿Un magnate, un presidente, una figura conocida? Cada vez que un personaje poderoso cae de golpe, alguien desentierra este verso y lo señala con el dedo. Y la incomodidad crece porque el 2026 que vivimos ya parece escrito para encajar. Ahora sí, lleguemos al punto que lo cambia todo. La guerra de 2026 ya no se libra solo con tanques y soldados. Se libra con máquinas que zumban en el cielo, pequeñas, baratas, en cantidades imposibles. Drones. Enjambres de drones que cruzan fronteras de noche, que aparecen donde nadie los espera, que atacan y desaparecen. Y aquí es exactamente donde la palabra que te prometí al principio empieza, por fin, a tener sentido. Porque hay una cuarteta de Nostradamus que describe con una precisión incómoda, algo que se levanta en la noche tras una emboscada. Algo que llega en masa, que oscurece el aire, que sorprende. Un lector del siglo XVI no tenía la palabra dron. No existía el concepto, ni de lejos. Así que si quisiera describir una nube de objetos voladores atacando en grupo, ¿qué palabra usaría?
¿Qué imagen de su propio mundo se parecía a eso? La respuesta es tan simple que pone la piel de gallina. Buscó en la naturaleza el único enjambre que conocía. El único grupo de seres diminutos voladores, que se mueven como una sola mente y pican sin avisar. Y escribió esa palabra. La misma que da título a todo este misterio. La misma que hoy, casi 5 siglos después, algunos analistas militares dicen que no consiguen quitarse de la cabeza. Abejas. El verso dice, el gran enjambre de abejas se levantará, y aparece ligado a una emboscada nocturna. Durante siglos los lectores lo tomaron al pie de la letra, una plaga, una señal de la naturaleza, un mal augurio para el campo. Pero en 2026 la lectura ha cambiado por completo. Ese enjambre de abejas, dicen ahora muchos intérpretes, no son insectos. Son drones. La metáfora que Nostradamus no pudo nombrar, escrita con la única palabra que tenía a mano. Piénsalo. Un enjambre de abejas y un enjambre de drones comparten casi todo, vienen en multitud, zumban, se coordinan sin un líder visible, atacan en oleadas y luego se dispersan. Si un médico de la Provenza, mirando el cielo de 1555, hubiera tenido una visión de máquinas militares modernas, no habría sabido llamarlas de otra forma. Abejas habría sido lo más cercano a la verdad que su lengua le permitía escribir. Inquietante, ¿verdad? Pero la imagen tiene un segundo filo, y este es más oscuro. Porque las abejas reales, las de verdad, llevan años desapareciendo. Colmenas que colapsan, campos que se quedan sin polinizadores, cosechas en riesgo en medio mundo. Así que el mismo símbolo apunta a 2 colapsos a la vez, el enjambre que ataca en el cielo, y el enjambre que se extingue en la tierra. Guerra arriba, hambre abajo. Y todo en el mismo verso. Y todavía hay otra lectura. Algunos intérpretes no ven drones ni insectos, sino personas, actores políticos poderosos que se levantan de golpe y reordenan el mundo. Hay quien incluso ha atado estos versos a líderes muy concretos del presente. El problema es evidente, si una misma frase puede significar drones, abejas muertas o presidentes, entonces quizá no signifique ninguna de las tres. Y esa es la gran pregunta que todavía falta por responder. Amanece sobre el campo y conviene respirar. Porque los expertos que han estudiado a Nostradamus en serio repiten siempre lo mismo, sus cuartetas no predicen, se acomodan. Están escritas a propósito en una niebla de símbolos, idiomas mezclados y palabras a medio inventar. No describen el futuro. Funcionan como un espejo, cada época mira dentro y ve, devuelto, su propio miedo más grande. Por eso nunca caducan. Es lo que hace que funcionen tan bien. Vivimos un 2026 de guerras abiertas, de drones reales, de incertidumbre económica y climática. Llega un verso de hace casi 5 siglos que habla de guerra y de enjambres, y nuestro cerebro hace el resto, une los puntos, ignora lo que no encaja, recuerda los aciertos y olvida los cientos de fallos. No es que Nostradamus viera el futuro. Es que nosotros necesitamos creer que alguien lo vio. Entonces, ¿qué queda de cierto? Esto, Nostradamus existió, escribió en 1555, y dejó versos sobre 7 meses de guerra y sobre un enjambre de abejas. Eso es real, está documentado. Lo demás, los drones, el 2026, Suiza, el rayo sobre el gran hombre, es interpretación nuestra, hija de nuestro tiempo, no de su pluma. La profecía no está en el papel viejo. Está en cómo lo leemos cuando tenemos miedo. Y aquí está la palabra que te prometí al principio, la que une 1555 con los titulares de hoy, abejas. Una sola palabra, escrita por un médico que nunca vio un dron, que hoy unos leen como un arma de guerra, otros como un mundo que se extingue, y otros como hombres que se alzan al poder. 3 lecturas, una palabra, y ninguna forma de saber cuál es la buena. Así que dime tú, cuando lees 7 meses de guerra y un enjambre de abejas, ¿ves una casualidad de hace 5 siglos, o un aviso que ya empezó? Si esto te resonó, dale like para que el algoritmo lo extienda. Suscríbete para no perderte el siguiente.